Tengo a Nairobi Viloria porque, bueno, íbamos a dar cuenta de la noticia, pero nada mejor que contar con la compañía y la asistencia voluntaria de una periodista como la copa de un pino, a quien quiero y admiro mucho y con quien estuve compartiendo en la noche de ayer. Me refiero a Nairobi Viloria, que dicho sea de paso, Nairo, antes de que compartamos contigo lo de las informaciones y preguntarte muchas cosas. Te felicito de todo corazón porque Nairobi acaba de aperturar un Yo lo periódico vi, hermoso. digital. Te lo cuento, News, Te ¿verdad? lo Cuenta, te explico. lo explico, perdón. Te lo explico. Gracias, qué placer saludarte a ti, a todo el equipo, gente toda muy querida mía y a la audiencia también del espacio. Sí, yo estoy ñoña, estoy recién parida. Qué linda, por el Tengo, te lo periódico. explico, te lo explico punto news, así de fácil se encuentra. Yo siempre concebía, te lo explico, como un proyecto 360 y llegó el momento ya de pasar la siguiente etapa y es las noticias, pero además de tener actualidad, que es importantísimo, el periódico se enfoca, es especializado en explicar temas a mayor profundidad. Entonces tenemos casi todo el periódico es explicativo. No es solamente la noticia, sino qué pasó, cuál es el contexto. Te explicamos por qué, 5 pasos para entender este problema, para que la gente se le haga más fácil entender las noticias. Entonces ese es el concepto del periódico. Pero está chulísimo No, eso pero porque divino. en medio de la inmediatez que tenemos ahora con los periódicos, uno de los grandes problemas, Nairobi, tú lo debes saber más que nadie, es justamente eso, que vemos los titulares y a veces el mismo público en los comentarios dice, pero no entendí la noticia. Exactamente. O el Entonces, titular no tiene nada que ver con el cuerpo de la no tiene noticia nada que después. ver, Ajá. solamente para llamarte la atención. Entonces, la idea es que podamos darle más contexto a la gente, simplificarle el dato. Por ejemplo, subimos ahorita, ¿qué está pasando? Lo más reciente, Israel, pero te lo vamos a explicar en 5 pasos para que entienda qué pasó. El Y de esa manera precedente. entonces nos acercamos Buenísimo. más a la gente. Y estamos ahí fajados, un equipo pequeño, ustedes saben, hay que empezar chiquito, pero ahí estamos fajados, todo No, para pero lo yo mejor. puedo dar un testimonio, Nairo, y es que anoche que estábamos juntos, por supuesto, la noticia fue la detención de Antonio Espaillat y de su hermana Maribel, y ella hablaba con uno de los corresponsales que estaba allí, pero hasta que no se cercioró, y entonces decía y me hacía la historia de que cuando le dan una información, pero tú hablaste directamente con la persona que tiene que emitir esa información, hasta tanto tener Ujú. el cuidado de no subirla, porque hoy día es así, Claro. la misma inmediatez te lleva a cometer Por ser primero. errores por querer dar Ujú. la primicia y me encanta esa responsabilidad de tu parte, Nairobi. No, yo le dije a los muchachos que están trabajando conmigo, yo no quiero palo. Olvídense de los palos periodísticos y que salimos primero. A mí lo que me interesa es que lo que se diga aquí siempre sea cierto y que esté bien dicho y que podamos dar la mayor información posible. Eso de los palos a mí no me interesa. De que salir adelante con información no es que cuando salgamos salgamos bien. Que lo que se esté diciendo sea creíble y tenga toda la información del lugar hasta ese momento lo que podamos obtener. Entonces esa es la Siempre idea original. coherente con tu integridad, mi niña. Vamos entonces a Ay, gracias, Yaina. actualizarnos, Nairobi. Anoche, por supuesto, era el comentario obligado, hoy Ujú. día también en todos los medios. Como sabemos, ellos quedaron arrestados. Aunque te pregunto algo, Nairobi, en la actualización. Se habla de que la señora Maribel fue ingresada en un centro médico. Sí, el abogado de la familia, el señor Valerio, dijo recientemente, allá desde la Fiscalía del Distrito, en el Palacio de Justicia, donde fue a visitar a su cliente Antonio Espaillat, se le preguntó sobre el estado de Maribel y si efectivamente estaba ingresada. Él no respondió la pregunta directamente, solamente dijo que ella estaba en manos del Ministerio Público. Pero sí, fuentes han revelado que está en un centro médico. Todavía no sabemos si permanecerá ingresada o no, si está solamente en observación, pero sí está en un centro médico. Obviamente, cuando ya una persona está en calidad de detenida, el Ministerio Público tiene su custodia, Ujú. es decir, que sin importar dónde esté, hay una custodia del Ministerio Público. Y como al parecer la medida de coerción, aunque se deposite a las 48 horas, casi siempre se aplaza y se conoce otro día, todavía hay chance de que ella pueda inclusive llegar al Palacio de Justicia, ya que el plazo se vence es mañana. Sí.
así que hay tiempo suficiente. En el día de hoy la información ha girado en base... Vamos a pasar a que- balance, mamá. Vamos Sí, a pasar balance. exactamente. El día de hoy, Antonio Espaillat amaneció en la carcelita, como le llaman, del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a espera medida de coerción. Sus abogados han dicho que está tranquilo, que entienden que debe permanecer en libertad, que la medida de coerción no debe ser prisión preventiva, porque él no ha mostrado interés en sustraerse del proceso, pero recuerden ustedes que el Ministerio Público señala en su nota de prensa de que ha habido intención de sobornar o hacer callar de otra manera a los empleados. Entonces pueden alegar esto en la medida de coerción para solicitarle una prisión preventiva. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que ojo, según varios abogados consultados de familiares de víctimas, de demostrarse en el tribunal de que hubo tal intento, esto conllevaría penas de 6 a 2 años. Pero ¿qué pasa? Como en nuestro país no hay cúmulo de penas, eso se englobaría en los mismos 2 años si se le impusiera por homicidio involuntario. Al final cae todo dentro de lo mismo, de 6 a 2 años. Pero sí es una parte grave que se tomaría en cuenta en el tribunal. Hoy Gregory Adames, que es el que ha denominado la prensa como el testigo estrella del Ministerio Público, el ex empleado de Yetse encargado de todo Yo el creo área que de su reservas. testimonio Ujú. aceleró el que El la proceso, justicia sí. finalmente con relación a Antonio Espaillat Sí, comenzara cuando a salieron actuar. las declaraciones del abogado cuando comenzó a filtrarse lo que había dicho Gregory en la Procuraduría, fue que comenzó a tomar el vuelo, la parte del proceso judicial, que se fue justamente el día antes de la entrega del informe. Entonces como que todo se unió para que en estos últimos 3 días hayamos tenido un avance en el proceso judicial, que no lo tuvimos en el proceso de investigación, que no lo tuvimos durante 2 meses. Ujú. Increíblemente en 2 días tuvimos toda la información hasta el momento disponible. Él fue otra vez llamado por la Procuraduría, directamente por la Dirección de Persecución, donde lo entrevistaron nueva vez en el día de hoy. Bueno, Salió juntas sin emitir anoche vimos la palabra. entrevista que dio a Ay, un, sí, a un medio del sur y se te encoge el corazón, de verdad, Nairobi, se te encoge el corazón. Por eso es que totalmente. a veces aquí tú ves que yo me pronuncio y digo, la impotencia y el dolor supera a uno. Cuando tú Sí, escuchas el testimonio de este joven, de Gregory Adames, que debo decirte, de acuerdo a mi percepción, necesita ayuda psicológica sí, Entre él ha dicho que otras, lleva también 2 meses que protección. no. y Sí, él ha dicho que protección. lleva 2 meses, pese a su juventud, que no puede trabajar ni hacer nada porque su mente, lo que está en la tragedia y lo que ha pasado. Pero cuando a él se le escucha una persona muy, muy sincera desde mi percepción, que no soy experta, ¿verdad? Claro. En que una persona dice la verdad o la mentira, pero se escucha muy real, muy sincero, con mucho dolor. Y vamos a ver qué pasa con su testimonio y eso ya será prontito. Obviamente eso será ya en el proceso posterior, cuando se inicie un juicio. Estos procesos tienden a ser un poco largos. Ujú. Ahora lo que estamos en medida de coerción y lo que se buscará en el tribunal es que el Ministerio Público establezca que sí Debe hay ocurrir en el día razones de para hoy y iniciar un mañana. proceso. Lo Entre más el, probable es que el Ministerio Público tiene esta mañana para depositar la medida de coerción, porque son 48 horas. Pero ¿qué pasa? Luego de ese depósito, tanto la defensa como el Ministerio Público pueden alegar cualquier tipo de situación que desconoce el expediente, pueden decir los abogados, que necesitan tal cosa y se aplaza, o sea, y se conoce el lunes. Pero lo más probable es que o sea, lo ideal por el tiempo de ley es que por lo menos mañana se deposita. ujú. Ya el conocimiento depende de otras situaciones. Pero mañana se deposita. Si el juez decide y las partes están de acuerdo, entonces se conoce ahí mismo. Pero eso va a depender. Bueno, para evitar que se interponga un recurso de habeas corpus, entonces. Puede ser. Entonces, todo es posible. Entonces, eso hay que esperarlo. Pero sí sabemos que el Ministerio Público está trabajando en la redacción. Intentamos comunicarnos con la Procuraduría para saber si iba a solicitar prisión preventiva. Pero nos dijeron, en su debido momento vamos a dar el detalle. O sea que hasta ahora sí sabemos que habrá una solicitud de medida, pero ¿qué tipo de medida es lo que se desconoce hasta el momento? Nairobi, ¿cuáles serían las formas o el tipo de pena? Estamos hablando de 3 meses, de 2 años. Él podría tener, por ejemplo, un arresto domiciliario, más o menos. ¿Qué sería? No, por ejemplo, depende. En la medida de coerción, tú sabes que es la parte donde se establecen medidas coercitivas para garantizar la presencia del imputado al proceso. Por lo tanto, no se impone ninguna sentencia. La medida de coerción
van desde presentación periódica, garantía económica, grillete, pero la más gravosa de todas es la prisión preventiva. Entonces, siempre es la última opción que se debe tener en cuenta. Y él ha demostrado primero que tiene arraigo, que ha estado aquí en el país durante estos 2 meses, que ha tenido disposición. Pero el elemento que puede jugar en su contra en la solicitud es lo dicho por el Ministerio Público en la nota de prensa de ayer, que es el intento de hacer callar a algunos ex empleados. De intimidar, óyeme bien, liquidó a todo el personal, con un papel pero lo firmado. hizo firmar un descargo. De intimidación, exactamente. Eso sí puede hacer que el Ministerio Público insista en una prisión preventiva, porque si tú tienes una persona que puede seguir intimidando a otros, según lo que ellos consideran, ¿verdad? Intimidando a otros para lograr su objetivo, tú tienes que distanciarlo. Pero eso asumo yo que puede ser de los recursos que utiliza el Ministerio Público en su solicitud de medida de ser prisión preventiva. Pero obviamente sus abogados van a intentar de que sea la menos gravosa. Pero una medida de coerción, no importa cuál sea, implica que ya esa persona está atada al proceso. Ahora bien, cuando ya inicie y se vaya a un juicio de fondo y se establezca la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la condena mayor que puede tener homicidio involuntario son 2 años de prisión preventiva según nuestro Código Penal actual. Dios mío. Entonces, si lo encuentran responsable porque sí, involuntariamente causó, porque hubo negligencia, porque descuidaron, serían 2 años máximos. Si no pueden demostrar que hubo una negligencia adrede, entonces sería mucho menos todavía, o quizás no haya ni siquiera prisión. Ya eso lo veremos en el proceso, pero ahora es simplemente la medida de coerción para que da inicio a todo lo que viene posterior. Qué poca esperanza, no sé, yo lo veo así, no me imagino, no me quiero poner los zapatos de los familiares, porque aún en el mejor de los casos son 2 años. Sí, si hablamos de resarcir con prisión, aunque hay que ver los otros resarcimientos a la víctima, la parte civil, la responsabilidad civil, la parte económica, eso es determinante en este tipo de casos generalmente, pero vamos a ver qué pasa en el proceso y al final, ya mañana, ¿qué va a pedir el Ministerio Público como medida de coerción para iniciar todo el proceso en el caso Yetzer? Medida de coerción para prisión preventiva. Hay una cosa, Nairobi, yo no me alegro de hasta el momento haber tenido razón con mi planteamiento personal. Lo dije, ¿tú te acuerdas que hablamos el martes? Sí. Y ese día, el martes, yo me sentía sumamente dolida, indignada. Y hablaba porque se especulaba que por qué Dios hizo una cosa así. Y muy indignada dije, no, esto no es culpa de Dios. Y utilicé justamente estas 2 mismas palabras que ha utilizado el Ministerio Público. Negligencia e irresponsabilidad rampante, recuerdo que lo acompañé de estas mismas expresiones. No me alegro de la desgracia ajena, pero sí reitero ese llamado, y eso es uniéndome a la población, la gran parte de la población dominicana, de que se haga justicia. Que se haga justicia, pero esto no es cuestión de que contra un hombre, de que contra una familia, porque inclusive he hablado de una familia buena. Ahora, no entiendo yo todas las cosas que se están diciendo, de que estuvieran llamando a los empleados para coartarlos y coaccionarlos. Eso no lo puedo entender, de que venga de gente buena, ¿eh? Perdónenme que se lo tengo que decir. Todo eso debe ser perfectamente probado. Pero Dios mío, me sobrecojo todavía muchísimo más, y sin alegrarme de lo que ellos estén viviendo. Yo particularmente reitero ese criterio y estoy de acuerdo con lo que hasta este momento la Procuraduría ha determinado. Y yo creo que, por supuesto, intencionalmente no ha sido, pero todo hecho, toda acción tiene consecuencias. Y hay que cumplir, porque hay que cumplir. Sobre todo, hablo en favor de 236 familias destruidas, de 180 heridos, de 174 huérfanos. Lo reitero como cada día. De esos 174, no recuerdo bien, Nairobi, si son 30 huérfanos de padre y madre, de muchachos como Gregory Adames, que evidentemente está afectado
porque después de vivir una experiencia como esa, aparte de ese plano humano al que él hacía alusión y que nos conmovió y nos tocó el corazón a todos los que tuvimos oportunidad de ver esa entrevista. Así ha quedado la mayoría de la gente, de los familiares, de las personas que fallecieron, de los que se pudieron recuperar físicamente o de sus heridas, pero otros que quedaron con discapacidad, de los familiares de esos heridos que han tenido que vivir esta tragedia. Es mucha gente, es mucha gente, es mucho dolor, mi gente querida. Por eso, sin alegrarnos del mal de esta familia, toda acción trae consecuencias. Nairobi, tú como directora de un medio ahora, flamante, pero como periodista experimentada, ¿cómo ves o cómo sientes que los medios han tratado este tema desde el inicio hasta la fecha? Es que, bueno, sería muy genérico los medios. Yo pienso que se ha dado de todo, como se da, ¿verdad?, en las democracias, y cuando más la comunicación ya no solamente está en manos de medios tradicionales, sino que la mayoría de la opinión se hace ahora en las plataformas digitales y las coberturas también. La gente se entera más rápido por el teléfono que para llegar a su casa a ver un noticiario. Ya lo ha visto todo en redes sociales. Eso ha dependido de los intereses de cada quien de manera particular. Yo pienso que algunos hemos intentado hacer una labor correcta del periodismo, escuchando las historias, haciendo que el tema no se olvidara, porque en el corazón de todos los dominicanos no se iba a olvidar, pero que no se olvidara a nivel mediático, tratando de dar seguimiento al tema constantemente. Entiendo que la Procuraduría hizo el trabajo que tenía que hacer, tomarse el tiempo que tenía que tomarse para hacer sus investigaciones, y cuando tuvo entonces en sus manos el informe, procedió a lo que compete y solicitó lo que el Código Penal Dominicano le permite máximo en este tipo de casos. Es decir, que estoy de acuerdo también con lo que ha hecho el Ministerio Público. Yo pienso que en el periodismo siempre hay mucho de nosotros, de quiénes somos como seres humanos. Y el abordaje que le da cada periodista o le da cada medio depende mucho de eso, de dónde esté tu enfoque, porque independientemente de las amistades, independientemente de lo bueno que pueda ser una persona, de la relación que tenga con una persona, el periodismo está para estar del lado del pueblo. Entonces, en un momento como este de tanto dolor, yo entiendo que muchas personas hicieron su trabajo y otros trataron de mantenerse más distantes por lo que involucraba quizá para ellos, por lo que implicaba. Pero en términos generales, muchos hicieron su trabajo. No puedo juzgar a los demás. Excelente. Tú eres brillante, Nairobi, y cada día que pasa lo constato más, Cari. Eres absolutamente brillante y tengo que darte los méritos que te corresponden. Has hecho un extraordinario trabajo, en serio. Y esos encuentros con los sobrevivientes o con los familiares de las víctimas, teniendo como colofón para no olvidar, han sido también brillantes, Nairobi. Te agradezco sobremanera el que ya demos parte, cualquier cosa, tú sabes que eres de mi periodista favorita. Cualquier cosa, cuando ya tú sepas que se esté conociendo, aunque uno le da seguimiento día a día, pues nos mantenemos en contacto, amor. Gracias. Cuenten con eso siempre. Un abrazo, Yaina, y a todo el equipo. Y bye, éxitos gracias en tu super periódico. Te lo explico, News. Que Dios os oiga. Amén, gracias. Cariño, gracias. Gracias mil. Abrazote. Un trabajo enorme está haciendo en el canal de YouTube de ella también, te lo explico, y ahora con ese portal.